Damos gracias a nuestro Dios para agradecerle como siempre a Él por esta oportunidad que nos regala un día más compartiendo el devocional que hemos titulado Tiempo de Excelencia con Dios. Y el tiempo de excelencia con Dios es aquel que lo pasamos cuando oramos, cuando leemos su palabra y cuando hablamos de su palabra. Y ese es el tiempo de excelencia, el mejor tiempo que usted debe tener en su vida es el tiempo en el cual debe tener una excelente relación con el Señor. A mí siempre me llama la atención cuando aquella mujer estaba a los pies del Señor, como lo era María, Marta afanada y María estaba, pasando un tiempo de excelencia, escuchando aquella voz preciosa de Dios. Entonces, esta mujer tenía un tiempo de excelencia con el Señor y nosotros también podemos tener un tiempo de excelencia. En esta oportunidad quiero hablar sobre la oración. Vea, la oración yo lo voy a compartir en 3 partes en este mensaje. Lo voy a compartir basado en el libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 1. Y la oración se la voy a presentar. ¿Cómo debemos ver la oración? ¿Cómo quiere el Señor que veamos la oración? Versículo 18, capítulo 18, del Evangelio de Lucas 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, el Señor está aquí hablando va a hablar sobre la parábola de la viuda y del juez injusto. Pero mire qué interesante, cómo el Señor quiere que veamos la oración. ¿Cómo quiere Dios que yo vea la oración? ¿Sabe cómo Dios quiere? Dice que la oración es una necesidad, de la necesidad de orar. O sea, la oración es algo que lo necesitamos. Los tiempos que estamos viviendo, mis estimados, no son fáciles. Los tiempos que estamos viendo y que sobre todo estamos experimentando muchos de una u otra manera, solamente los vamos a superar cuando nosotros tengamos una vida viendo la oración como una necesidad. ¿Sabe? La oración es una necesidad. Yo la necesito. Así como necesitamos alimento para nuestro cuerpo, así como necesitamos también tomar agua. Hay un momento que usted ha tenido sed, que ha tenido hambre, y usted necesita alimentar este cuerpo. Pero también necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. Pero lo vamos a alimentar, ¿sabe cuándo? Cuando nos demos cuenta que la oración es algo que necesitamos con urgencia. Esta mujer estaba pasando por una dificultad, según la parábola que el Señor nos va a compartir, pero yo quisiera dar cuenta lo que el Señor dijo de la necesidad de orar. La necesidad de orar. Yo necesito orar. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunicación con Dios. En otras palabras, la vida de cada uno de nosotros debe ser una vida de oración. Pero ¿sabe cuándo va a pasar esto? Cuando nos demos cuenta que necesitamos orar. Necesitamos una vida de comunión con Dios. Necesitamos pasar un tiempo de excelencia con Dios. Y ese tiempo de excelencia con Dios lo vamos a disfrutar, como le digo nuevamente, cuando nosotros tengamos esa necesidad. Dios nos da el ejemplo, el Señor nos da el ejemplo y nos dice, mire, Él mismo nos dice, en otras palabras, ustedes necesitan orar. Ustedes necesitan orar. Las dificultades, yo creo que no hay nadie que no tenga problemas. Todos tenemos problemas, problemas de familia, problemas de salud, problemas económicos, las crisis, lo que estamos viendo, mis estimados, solamente les vamos a salir adelante, solamente les vamos a superar cuando nosotros seamos hombres, mujeres, orando a un Dios que es grande y todopoderoso. El Señor nos dice que la oración tenemos que verla. Por eso el tema que yo estoy compartiendo en esta oportunidad, este versículo lo voy a compartir en 3 partes, pero en esta oportunidad solamente voy a tocar una parte de este versículo, viendo la oración como una necesidad, viendo que necesito orar. Yo necesito orar, necesito alimentarme, necesito sobre todo tener este tiempo con Dios a través de su palabra. Necesito tener comunicación con Dios. Yo necesito. Usted debe ver su vida espiritual. Mire, si usted quiere crecer espiritualmente, necesita orar. Si usted quiere superar alguna dificultad que está pasando, necesita orar. Si usted quiere ser una persona más activa, más dinámica, hacer cosas para Dios, necesita orar.
yo necesito orar. Y esa oración que yo necesito es hablar con Dios cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. ¿Sabe qué dice el salmista? Tarde, mañana, a mediodía, oraré a Dios. ¿Por qué? Porque el salmista se daba cuenta que él necesitaba orar. Solamente le voy a decir antes de orar, solamente la oración nos va a ayudar a salir adelante de cualquier dificultad que estemos experimentando. El Señor nos dice que las dificultades, que los problemas que podemos estar experimentando, las vamos a superar cuando hablemos con Él, cuando veamos la oración como una necesidad. Y entonces el Señor dice que Él nos va a suplir conforme a las necesidades que tengamos, pero Él nos va a suplir conforme a nos demos cuenta de que debemos tener una relación preciosa con Él. Yo le animo en estos días que estamos ya a pocos días de este año de 2024. Yo le animo, mire, yo le motivo, le exhorto en el amor del Señor, oremos, veamos cómo el Señor quiere que veamos la oración, que la oración es una necesidad. Necesitamos orar. Usted y yo tenemos que ser hombres sabios, que las dificultades que, se lo repito, podemos estar pasando solamente a través de la oración. Señor, qué bueno. Qué bueno que nos das este ejemplo maravilloso de lo que tú quieres que veamos. Es la oración. Y la oración es hablar contigo, Dios. La oración es tener comunicación con un Dios grande, todopoderoso, un Dios bueno, justo, santo, misericordioso, eterno. El Dios de los cielos, ese eres tú, Señor, el Dios que nosotros creemos. Si hay alguien que está con nosotros y necesita una vida diferente, necesita cambiar su vida, solamente cuando se reconoce que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que pagó el precio de nuestros pecados, que fue a la tumba, que resucitó y que pronto Él viene a llevarnos a ese momento que esperamos, el arrebatamiento, la iglesia. Solamente eso nos va a ayudar. Pero si hay alguien que todavía está viviendo una vida y se da cuenta que su dificultad, se da cuenta que su necesidad no tiene solución, pero sí hay una salida. Y la salida es poner la vida de cada uno, de aquel que no le conoce, poderle decir, Señor, ven a mi corazón, yo te necesito. Mi estimado que me está escuchando en este momento, estamos orando por su vida para que usted pueda darse cuenta que necesita algo diferente, una vida nueva que solamente ofrece Jesucristo. Y aquellos que estamos en tu camino, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles. Ayúdanos, Señor, porque solamente cuando oramos, cuando nos damos cuenta que necesitamos de ti, Señor, lograremos cosas buenas, lograremos cosas grandes, porque estamos delante de un Dios que amamos, que servimos y que eres un Dios todopoderoso. Queremos, como siempre, pedirte que bendigas a aquellos que nos ven en Honduras, fuera de Honduras, que tu bendición sea sobre la vida, sobre la necesidad del que está pasando en este momento. En el santo poderoso de aquel que pronto viene a llevarnos, tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Gracias nuevamente a todos aquellos que nos están viendo. Sabemos personas que nos están viendo en Estados Unidos, en Chile, en otras partes del mundo. Que Dios les bendiga. Y recuerde, si usted quiere compartir este video, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas están pasando por distintas dificultades. Y lo único que les va a ayudar, que nos va a ayudar, es cuando oramos, cuando nos demos cuenta, como dijo el Señor, tomé como base en esta oportunidad Lucas 18:1, cuando Él dijo de orar, de la necesidad de orar. Que sea esa la actitud de cada uno de nosotros. Dios lo bendiga a cada uno donde nos estén viendo. Que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Comparte este video si quieres. Recuerde, compartimos esto también a través de YouTube, a través de X, y queremos llegar a muchas personas hablando de la poderosa palabra de Dios a través de este devocional que hemos llamado Tiempo de Excelencia con Dios. Y el tiempo de excelencia, nuevamente les repito, es aquel en el cual tenemos una relación maravillosa a través de la oración, a través de su palabra y a través de hablar este mensaje maravilloso. Dios los bendiga nuevamente a todos.